Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonía. Le agradecemos a Dios, le damos gracias a Él y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares o en su automóvil, como decimos aquí en la ciudad de Tijuana, en su coche. No, eso es en México, ¿verdad? Ah, sí están despiertos. En su carro. En México, pues es el coche, el automóvil. Gracias, Tijuana. Gracias, Tecate, San Diego, Playas de Rosarito. Y gracias a cada uno de ustedes que nos siguen a través de internet. Vamos a compartir hoy sobre la forma espiritual que debe de llevar el hombre o la mujer cristiana de hoy. La forma espiritual y cómo debemos de alimentarnos en nuestra vida espiritual. Que tal vez ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado, pero pues si no, hoy vamos si ya lo saben, pues hoy vamos a recordar, y si no, pues hoy vamos a aprender juntos. La dieta del discípulo. Así como un atleta se prepara para competir y poder lograr su objetivo, llegar a la meta y sobre todo en primer lugar, pues en la vida cristiana es algo similar. Dice Juan Carlos Ortiz, quien nos muestra sobre los ingredientes de la dieta del discípulo, del cristiano, el hombre, la mujer cristiana, la información, la formación y la revelación que vienen a desembocar en la transformación de este mundo. Cada uno de nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que llevar una vida espiritual, una dieta espiritual balanceada. Y entre ellos está la formación, la información y la revelación. Esto nos debe ayudar a identificarnos, a ser verdaderos hombres y mujeres formados en lo que tenemos que ser, cristianos, seguidores de Jesús, y a través de esto poder vivir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios, lo que Cristo nos pide, y poder ser auténticos servidores de Dios. La información. Todo maestro comunica ciertas verdades que sus discípulos tienen que conocer. Extrae de su archivo una serie de datos que transmiten pedagógicamente. Se trata de elementos teóricos, la herramienta fundamental que el discípulo debe aprender a utilizar. En este sentido, Jesús comunicó algunos conocimientos: su existencia antes que Abraham, indisolubilidad del matrimonio, todos los alimentos son puros, el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Algunos encontrarán sin duda más puntos doctrinales, pero nadie se atreverá a asegurar que este aspecto constituía la más importante de las enseñanzas del maestro.
aunque para ciertas personas o instituciones religiosas, no necesariamente cristianas, esto sea lo fundamental y el termómetro con el que se mide a un seguidor de Jesús y sobre todo a un servidor de la iglesia. De ninguna manera concuerda con la mentalidad del maestro. La información es simplemente una herramienta que puede ser bien usada, pero que puede ser mal empleada. La ciencia de Dios es útil para darlo a conocer a los demás, pero por desgracia también es posible que sea utilizada para inventar herejías y hasta para quemar hermanos en la hoguera de la Inquisición. Un serrucho, pues una de todos conocen un serrucho, ¿no? Puede ser eléctrico o puede ser manual, pero un serrucho, estos que se utilizan para cortar madera, es una óptima herramienta en las manos del carpintero, que corta madera, que hace muebles. Un saludo a todos los carpinteros que nos escuchan a esta hora. Pero puede tener efectos negativos en las de quien pretende decapitar a un hermano. O sea, la información nos ayuda siempre y cuando esté totalmente aceptada y pues es información y hay que saberla utilizar. Hay que saber agarrar la información como agarras una herramienta. No puedes agarrar una herramienta por donde no debes, pues un cuchillo no puedes agarrarlo por donde tiene filo, te cortaría los dedos. Un serrucho lo tienes que agarrar pues por el mango. Ahora, un serrucho eléctrico, si no sabes utilizarlo, es una herramienta buenísima que te facilita, te agiliza los trabajos, pero si no sabes utilizarlo, te cortas una pierna, te cortas un dedo. ¿Por qué? Porque sabes que es un serrucho y si sabes que corta madera, pero no tienes el conocimiento pleno ni la experiencia, sobre todo en que te puedes provocar un accidente y te va a perjudicar y sales perjudicado, porque es una manera no adecuada de utilizar las cosas. Primero, porque no estoy bien informado, ni siquiera tengo información de cómo cortar, qué puede pasar, se puede atascar un serrucho eléctrico, qué es lo que me puede provocar, que antes de cortar la madera tengo que ver que no tenga clavos. La información del maestro es algo similar. Un serrucho en las manos de alguien que no sea carpintero, que alguien que quiere esta herramienta para decapitar a un hermano, pues no está creada esta herramienta para esto, sino que es para utilizarla para algo totalmente diferente. Es una herramienta que se utiliza para la madera. Y la información no todos la aceptamos tal cual es. Unos, pues por falta de formación e información y conocimiento, la utilizamos para atacar, para destruir. Y ahí es un problema de nosotros. Jesús nos vino a enseñar esto, ¿no? Ustedes saben que hay otras denominaciones que no aceptan a Jesús, como el Salvador, como los Testigos de Jehová. Pues no lo quería decir, ¿no? Pero ustedes saben que ellos no aceptan, su doctrina es totalmente diferente. Y así hay infinidad de sectas, denominaciones que viven de esta manera, tomando la información para atacar y destruir al hermano. Y lo más difícil o lo más cuestionante de esto es que pues la enseñanza es totalmente equivocada. Lo mínimo se acerca a la realidad o a la verdad de lo que es Dios y de lo que revela la Sagrada Escritura. Por eso la información pues es algo tan sencillo. Mira, yo siempre les hablo de un diabético, porque nuestra
ignorancia nos lleva a esto. Cuando digo ignorancia es que no tenemos el conocimiento de lo que es la verdad. Dicen las personas, nos dejamos llevar por lo que dicen, lo que hablan otros, pero no nos dedicamos nosotros personalmente a investigar o a preguntar qué es la verdad de esto, si es cierto o no es cierto. Por ejemplo, un diabético dice, o te encuentras personas y las personas te dicen, tómese estas hierbas y hágase un té. Y dicen que con eso se controla el azúcar. Ok, está bien. Dicen que comiendo nopales también baja los niveles de glucosa. Dicen, pero la persona no te confirma y te dice, mira, yo soy diabético, esto me ayudó y mira mis niveles, estaba en esto. Solamente dicen, es falta de información. Luego, no, pues que no te pongas insulina porque vas a quedar ciego. Y la falta de información, no, pues es que fulano se puso insulina, pero hay que ver cuál era el por qué quedó ciego. Pues imagínate, después de 4 años, 5 años, con 400, con 300 de nivel de azúcar, va al doctor, le dan insulina, su vista dañada, ya iba a perder la vista y culpan a la insulina. Falta de información. Y es uno de los problemas que pasamos o atravesamos nosotros en la iglesia, porque la mayoría, pues discúlpame, católico ignorante, seguro protestante, por falta de información que tenemos que buscar y nos dejamos llevar por la corriente de que otros nos llevan a informarnos mal. Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues estamos de regreso, estamos en su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros a esta hora. La información es simplemente una herramienta que puede ser bien usada o mal usada, porque puede ser mal empleada y entonces nos salimos de la realidad, de lo que verdaderamente es vivir la vida cristiana y vivir como Dios nos los pide. Para esto, pues tenemos que informarnos y una buena información. Para eso tenemos la Biblia, tenemos la doctrina de la iglesia, el catecismo de la iglesia, tenemos los documentos que por lo regular muchos de nosotros no leemos. Y es más, habemos servidores en la iglesia, hermanos en la iglesia, que ni sabemos que existen. Ni sabemos que existe el catecismo de la iglesia, los documentos de la iglesia, y ahí está el problema. Te voy a compartir algo. En mi trabajo, pues la mayoría donde trabajo son hombres. Y la semana pasada estaban 6 hermanos, 6 compañeros de trabajo, católicos, y tenían a un hermano de otra denominación y los estaba, pero sí dándole con todo. Y dije, ¿qué pasa? Me dicen, oye, ven, mira, que el hermano dice que la Biblia, ok, ¿y ustedes qué le dicen? No, pues es que nosotros ¿quién escribió? No sabemos quién escribió la Biblia, cómo fue la Biblia, y que porque la Biblia dice, no, le digo, pues vayan a la iglesia, miren cómo los tiene. Eran 6 personas y una sola persona les estaba dando con todo. Y le digo, pues es que ustedes tienen la culpa por ignorantes. No, pero es que, mira, ayúdanos. Sí, está bien, mira, la Biblia fue escrita en el transcurso de 2000 años, pero ustedes tienen que aprender. Pues es que no me han enseñado, pero te han invitado y no quieres, y tú puedes saber y puedes conocer tu fe. El problema es que ellos solamente hablaban
sin ningún fundamento. Y muchos de nosotros en la Iglesia Católica nos pasa esto. Por no tener una buena información de lo que es nuestra iglesia, de lo que debemos de aprender y saber, caemos en tantos errores y aún esta información, aún hay hermanos servidores. A mí me gusta cómo habla Papa Francisco. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo nada en contra de los que están en renovación, ni los que utilizan mucho los carismas y los dones del Espíritu Santo, pero te vas a los extremos. Me ha tocado ver experiencias con hermanos que te están platicando contigo y te están dando mensajitos y mensajitos. Y espérame, hermano, dice el Señor esto para ti. Y luego estás así compartiendo en un grupo y espérame, hermano, el Señor te dice esto. Y toda su vida es así. Y digo, ¿y la Biblia qué dice? ¿Y qué dice la doctrina de la iglesia? O sea, es puros mensajes. Entonces, ahora te mueres tú, se muere este hermano y se acabaron los mensajes. Ya no va a haber más revelación. Pues estamos en un error. Por eso a mí me gusta Papa Francisco lo que dice sobre la Virgen, ¿no? Que está y da mensajes. Pues está bien que está ahí el vidente, pero no podemos depender de esto, porque si dependemos solamente de esto, el día que el vidente deje de existir, se acabaron los mensajes. Entonces, ¿Dios dejó de hablar? Pues claro que no. Por eso hay que estar informados sobre esto. Y la información de lo que Dios quiere para con nosotros, conocer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y entender qué es lo que quiere Dios para mi vida, cómo Dios quiere que yo haga las cosas, cómo yo puedo comprender la verdad de lo que es mi iglesia. Tal vez tenga que estudiar y estudiar mucho para saber, pero la información ahí está al alcance de mi mano. La decisión la tomo yo, de crecer, de aprender o quedarme estancado y malinterpretar la información y vivir solamente de mitos que no son realidades. Pues es que dice el hermano fulano, pues es que dijo aquella persona que pues los hermanos de otras denominaciones dicen que Jesús no murió en una cruz crucificado. Pero ¿qué dices tú? ¿Qué has hecho tú para saber la verdad? Ahí está el problema. Ese es el problema con nosotros. Primero, sabemos que Dios existe. Sabemos que Dios nos dejó su palabra. Pero otro problema tan grande en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hemos puesto a prueba la palabra de Dios y nos ha resultado? Ni siquiera eso hacemos. ¿Por qué? Porque a veces ni la Biblia, hablando de la Biblia, ¿no? Ni la Biblia traemos. Si la tenemos, he ido a muchas partes, en hogares, y tienen en su casa, tienen un altar y tienen la Biblia abierta. En cualquier texto de la Biblia. La Biblia no es mágica, ni van a salir poderes de ahí porque esté abierta. El poder se lo damos nosotros cuando nos sometemos a lo que Dios habla, de su información, lo que Él nos dice, y ponemos en práctica la palabra de Dios. Entonces seremos testigos de la verdad revelada en su palabra. Y entonces con seguridad podemos decir, Dios habla esto, Dios dice esto, Dios cumple sus promesas. Pero cuando solamente vivimos una religiosidad muy light, una religiosidad popular, pues no estamos tan bien informados de que quién es Dios, qué quiere Dios y cómo me puede ayudar Dios. Vivimos lejos de la voluntad de Dios, pero en los momentos difíciles sí mencionamos a Dios. Primero Dios, todo va a salir bien, pero ¿quién es Dios para ti? Yo te hago una pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Sabes el poder que tiene Dios? ¿Has descubierto cuánto te ama Dios? ¿Cómo Dios puede bendecir tu vida? Pues no todos lo sabemos y vivimos
totalmente equivocados. Esto es por parte de la información, pero la formación. No basta la información de datos doctrinales, estos ayudan a integrar una serie de conocimientos que, bien manejados, colaboran en el desarrollo y la maduración de un discípulo. Sin embargo, más importante que los elementos teóricos son los criterios y valores que han de regir la vida y las relaciones de las personas. Si ser informado consiste en archivar ciertos datos, ser formado radica en tener una jerarquía de valores que determine el estilo de vida de un discípulo. De ninguna manera se trata de fórmulas o recetas que nos hagan caer en un legalismo o fariseísmo, sino de criterios que se aplican a cualquier circunstancia o relación. En este sentido, es muy rico el Evangelio. Una cosa es la información y otra cosa es la formación. ¿Qué nos habla el Evangelio sobre la formación? Hay más alegría en dar que en recibir. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El vino nuevo no se pone en odres. El vino nuevo no se pone en odres viejos. El árbol se reconoce por sus frutos. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y de manera especial, donde se sintetiza el espíritu que debe animar la actividad de los discípulos de Jesús, es en las bienaventuranzas, que la encontramos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versos del 1 al 11. Obviamente no se refiere a la mentalidad de las palabras, sino a la significación de las imágenes. Por lo tanto, urge descodificar el símbolo para aplicarlo a nuestra realidad. Por ejemplo, cuando se afirma: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, debemos de encontrar todo lo que puede estar envuelto en el sábado, así como en el hombre. El problema del sábado es otra vez la mala información. Sábado, Sabbat, quiere decir descanso. Y esto es que Dios nos invita a tomar un día de descanso a la semana. Vemos Génesis, nos habla que Dios hizo el cielo y la tierra ¿en cuántos días? En 20, en 30, en 6 días, y el séptimo descansó. Pero el problema de esto es que hay personas que se van a los extremos y dice, hay hasta denominaciones que son sabatistas, que el sábado descansan porque los fariseos hacían esto. Y era un cuestionamiento totalmente, pues, muy equivocado, porque los sábados no hacían nada. Si la gallina puso un huevo, cuestionaban si ese huevo se podía comer porque la gallina lo había puesto en sábado, y que, bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no?, del sábado, lo que dice Jesús, que si un buey cae ahí a un pozo, lo podían sacar o no lo podían sacar, que porque era sábado, o sea, algo. Y los profetas son duros con esto, vienen a enseñarnos tantas cosas, y Jesús también nos viene a mostrar las bienaventuranzas. Por eso hay que entender que tenemos que tener información y una formación correcta. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve vivir a los extremos la vida del sábado de descanso y todos los demás días soy un miserable pecador? ¿Será correcto esto? Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Esto es por parte de la información y la formación,
Pero ¿qué dice la revelación? No basta tener la ayuda de la información ni la guía de la formación. Es necesario ser guiados no por señales exteriores, sino desde dentro de nosotros mismos. En la vida cristiana tenemos mandamientos que nos informan lo que debemos hacer y evitar. Existen al mismo tiempo criterios que se deben aplicar de acuerdo a los casos particulares. Sin embargo, también es necesaria la revelación del Espíritu que nos guíe en momentos específicos. Jesús se refería precisamente a ello cuando decía: cuando los lleven a los tribunales para entregarlos, no se preocupen de lo que van a responder. Digan lo que se les comunique en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre hablará en ustedes. Mateo capítulo 10, versos 19 al 20. Por ello, San Pablo tenía experiencia de revelaciones especiales. Estamos hablando de San Pablo, no de los videntes que existen ahora, ¿no? Como dice Papa Francisco, que están manda y manda mensajes de la Virgen y tantas cosas, porque entonces ya nos salimos de lo que es la realidad de la vida cristiana. Por ello, San Pablo, que tenía experiencia en revelaciones especiales, escribía a la comunidad de Efeso: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo perfectamente, iluminando los ojos del corazón para que conozcan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 17 al 19. El apóstol Pablo habla de un espíritu de revelación y nos delinea su función en nosotros. Esta revelación nos habla en conocer a Dios en plenitud, conocer la esperanza a la que hemos sido llamados, conocer la gloria, conocer la gloriosa herencia a la que tenemos derecho. De esto está hablando el apóstol Pablo, de este espíritu de revelación. Pablo habla de conocer y no de saber. Conocer en hebreo yada no se limita a la actividad propia del entendimiento, sino a una experiencia de intimidad, de amor con lo conocido. Curiosamente, este verbo se utiliza para referirse a las relaciones amorosas de una pareja. Conoció Adán a su mujer Eva. Por eso precisamente la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su enviado Jesucristo. Esta gracia no es exclusiva de los santos o los místicos, sino de todo aquel que se interne en esta dimensión de dejarse iluminar por la luz del Espíritu Santo, que descubre lo más íntimo de la vida de Dios. Con razón, el Espíritu Santo se llama el revelador. Cuando se ha tomado una fotografía, el filme se lleva a un laboratorio. Allí pasa por un líquido llamado revelador, aquella película negra poco a poco va reflejando colores y figuras hasta que podemos descubrir perfectamente un maravilloso paisaje o una persona. Esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Nos descubre las maravillas de la nueva vida en Cristo Jesús y hace que tomen dimensión y figura las cosas que teníamos simplemente archivadas en la cabeza. Esto es por parte de la revelación. Jesús reservó ciertas cosas a sus discípulos que no eran transmitidas a todo el mundo. Reyes y profetas hubieran querido ver y oír lo que estos privilegiados experimentaron en la intimidad. Sin embargo, otras muchas cosas no se las dijo. Era necesario que el revelador descubriera a los discípulos los secretos de Dios. Es decir, hasta el mismo Jesús dejó una tarea pendiente que no podía ser contenida
en sus palabras y sus enseñanzas. Por eso les repitió Jesús una y otra vez: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les revelará la verdad completa. Nos dice San Juan, capítulo 16, versos del 7 al 3. El Espíritu Santo revela la verdad completa y nos enseña los secretos divinos. Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 9 al 11. De esta manera, cada uno es enseñado de forma personal, no individualista, para que así se cumpla la profecía que identifica los tiempos mesiánicos. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno al otro, sino que todos serán enseñados por Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, nos dice Jeremías capítulo 31, versos 34. Solo el Espíritu Santo revela la verdad en el corazón del creyente. Hay misterios que únicamente Él descubre. Existe un mundo nuevo que nadie sin el Espíritu de Dios muestra. El maestro interior enseña lo que nadie puede hacer. Así conviene que nos preguntemos. Vamos a preguntarnos en nuestra vida: ¿qué cosas me ha enseñado el Espíritu Santo? ¿Podría descubrir alguna experiencia del Espíritu que ha determinado mi vida? ¿Soy testigo de lo que he visto y oído, o un simple reportero de lo que ha pasado fuera de mí? Es muy diferente, ¿no? Quien vive la experiencia, quien el Espíritu Santo lo guía y lo enseña, a un reportero que solamente transmitimos la noticia de lo que ha pasado. Pero ser testigo de lo que he visto y oído es totalmente diferente. El testigo es aquel que ha presenciado, que ha visto, que ha vivido un acontecimiento. Testigo quiere decir mártir. Así es que es muy diferente ser testigo que reportero. El testigo tiene experiencia personal de lo que cuenta. El reportero simplemente transmite un dato o una información sin comprometerse. Pero, ¿qué tal aquel que es testigo, verdad? Por eso la justicia utiliza los testigos protegidos para que cuando testiguan o denuncian algo, pues no los ejecuten, no les quiten la vida. Así es que la gran diferencia de ser testigo y reportero. Cleofas era un discípulo que sabía perfectamente todo lo referente a la vida y milagros de su maestro. Incluso estaba al tanto de las últimas noticias traídas por las mujeres que regresaron del sepulcro esa mañana. Podía, como lo hizo, impartir una cátedra de cristología al mismo Jesús. Sin embargo, todavía no tenía la experiencia de la resurrección de Jesús, pero en cuanto se reveló, su corazón ardió y regresó de inmediato a Jerusalén. Se había transformado de reportero en testigo. Por otro lado, debemos tener en cuenta esto: al guiar a otros en la vida del Espíritu, decirles que no les vamos a enseñar todo, porque existe un caudal inédito que solo el Espíritu revela a quienes se abren a su soplo inspirador. Incluso tendremos que callar para que el Espíritu hable y irnos para que Él venga. No basta con que enseñemos la verdad, ni siquiera es suficiente el testimonio. Es necesario que los demás vivan su propia experiencia, que el Espíritu Santo habite en sus vidas, que sea el Espíritu de Dios quien les revele la verdad, quien les
mueva el corazón, quien nos lleve a descubrir este grande amor hacia Dios, a vivir una vida de conversión, a vivir una vida de santidad, que el Espíritu Santo, que esta promesa de Dios, esta promesa de Jesucristo venga a manifestarse en su vida fuertemente y les dé el pleno conocimiento y el entendimiento de lo que Dios habla a través de su palabra. Para entender la palabra de Dios, para poder vivir plenamente lo que Dios nos exhorta, poder comprenderlo, pues necesitamos este Espíritu Santo con el cual, que este propio Espíritu ayudó al hombre a escribir la palabra de Dios, inspirado por él. Este Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida para poder conocer la palabra de Dios. Con este mismo Espíritu con el cual fue escrita, lo necesitamos en nuestra vida para poder entenderlo. No se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos en su programa Hombres de Fe. Hace un momento nos llamó una hermana preguntando que si es necesario bañar la casa con agua bendita. Bueno, uno de los problemas en nuestra vida es no tener información. El sacramento es un sacramento y el sacramental es un sacramental, pero como no tenemos formación, caemos en este error. Ok, ¿por qué tengo que bañar yo mi casa con agua bendita? Mira, yo lo único que te puedo compartir, hace poco me tiraron, había huevos de esos huevos de gallina, y me los hubieran tirado al sartén con esta crisis, ¿no? Los tiraron en la esquina de la casa. Todos los días estamos en tu programa Hombres de Fe. Creo ser un hombre de fe, confío en Dios, mi fe está puesta en Dios, no le tengo miedo a la brujería, no le tengo miedo a esto porque le entregué mi vida a Cristo, le entregué mi vida a Dios, a mi familia, mi trabajo, mis bienes materiales, y dependo de Dios. Tengo mi fe puesta en Dios. Aún hace poco se estaba quemando la casa del vecino, mi esposa gritando y orando que no se quemara y no se quemó. Y no he llevado agua bendita para regar ahí, bendecir la cama y todo esto, pero mi vida de fe, mi vida de confianza en Dios, mi vida de oración, mi vida de lectura de la palabra de Dios, mi vida de sacramentos, es lo que me ayuda a seguir adelante y no tener miedo a otras cosas. Y los sacramentales vienen a reforzar mi vida espiritual de cómo estoy viviendo. ¿De qué me sirve llenar la casa con agua bendita si yo soy un demonio por dentro? ¿Funciona esto? Falta de información. ¿De qué me sirve tener hasta Jesús Eucaristía? No se puede tener porque la iglesia no lo aprueba, tenerlo en el hogar. ¿De qué me sirve tener tantas imágenes tantas imágenes de santos en mi casa si no imito la vida de estos santos? ¿De qué me sirve tener la imagen de Madre Teresa de Calcuta en mi hogar cuando soy un egoísta? Entonces tenemos que tener información de quién es Dios, el poder, de eso estamos hablando, y resulta que hay que bañar la casa con agua bendita. Gracias a Dios, cuando yo salgo de viaje, me encomiendo a Dios, pongo en las manos de Dios el carro, el camino y todo, y pues lo puedo hacer, pero nunca voy con el Padre para que le dé la bendición a mi carro y lo bañe con agua bendita, porque mi fe está puesta en Dios, que lo puedo hacer para reforzar con este sacramental. Está bien, pero el problema es que voy a caer en un error porque después ya no voy a orar, y como soy flojo para orar, como soy flojo para leer la palabra de Dios, para ir a la formación donde me enseñan mi fe, donde me enseñan la confianza en Dios, la seguridad en Cristo, el conocer la palabra de Dios, quién es Dios, voy a lo fácil, a lo cómodo, echar agua bendita y se arregló el problema. Pues déjame decirte que no, es mala información.
La información, lo que estamos compartiendo es que la información, la formación y la revelación nos lleva a una transformación. Nos lleva a una transformación. El discipulado está servido del reino, que es un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Nos dice Romanos 14:17. Por ello, estos tres influentes del discipulado desembocan en la transformación del mundo para instaurar la civilización de amor. Cada discípulo, o mejor, todos juntos constituyen el fermento en la masa que deben instaurar la justicia y la paz, el respeto a la persona y el bien común, la libertad, la responsabilidad, con un desarrollo integral de la persona y de la sociedad. El discípulo lleva los criterios de Jesús hasta las dimensiones comerciales, culturales y políticas. Sabe que las estructuras, aún las más perfeccionadas y modernas, no salvan. Lo único que transforma a la sociedad como a las personas es el amor. El discípulo cuenta precisamente con este instrumento para instaurar el cielo nuevo y la tierra nueva en este mundo. Formación y revelación nos llevan a una transformación. Hermano, el problema en nuestra iglesia es que vivimos una fe popular. No queremos comprometernos con Dios. Buscamos cosas mágicas. La información se asemeja al mapa de la ciudad de París, donde podemos darnos cuenta por dónde se serpentea el río Sena, localizar la torre Eiffel y orientarnos por las grandes avenidas. La revelación sería como adentrarnos en la capital francesa y quedar fascinados por sus museos, pasear la avenida de los Campos Elíseos y cenar en uno de sus prestigiosos restaurantes. A través de la información conocemos el menú, por la formación decidimos lo que debemos comer, pero es solo a través de la revelación como podemos gustar del alimento. La información se digiere a la cabeza, la formación a las motivaciones y la revelación al corazón. En la información, el papel más importante lo juega el maestro. En la formación, el discípulo, y en la revelación, el Espíritu Santo. Y todo esto en vista a las instauraciones del reino de Dios en este mundo, para vivir como hijos de Dios y hermanos los unos de los otros en una sociedad donde impere la civilización de amor. Necesitamos ser informados. Necesitamos información. Yo tengo que tener información. Yo tengo que informarme. Yo tengo que buscar información. Yo tengo que ir a lugares donde me informan de quién es Dios. Yo no tengo nada en contra de todo esto de la religiosidad. Bueno, pues en contra de lo que es la religiosidad popular. Pero hay que ver la realidad. ¿Cuántos hombres y mujeres? Mira, yo recuerdo cuando era joven, soy del estado de Puebla, y un sábado nos dicen, vámonos en peregrinación a México en bicicleta. Y estamos todos borrachos. Y al otro día nos levantamos todos atarantados por la borrachera, agarramos la bicicleta y ahí vamos, ¿no? En el primer lugar que llegamos a curarnos con cerveza, y llegamos, hicimos la penitencia de ir hasta allá, el sacrificio, pero por falta de información ni siquiera ofrecía mi sacrificio ni nada. Y llegamos allá a la Basílica de Guadalupe en México, y pues fuimos, dejamos las bicicletas al camión, ni a misa entramos, y nos fuimos a tomar, y después de ahí regresamos a la casa. ¿De qué me sirvió la penitencia? Ni la ofrecí, porque no tengo información. Y la información me lleva a una formación. Y en la formación yo tengo que aprender para crecer en la revelación que me la da el Espíritu Santo. Y de ahí viene una transformación en mi vida.
en salir de una fe popular a convertirme en un auténtico cristiano, discípulo de Jesús, en el cual confío en Dios. El problema de nuestra religiosidad popular, que queremos que con el agua bendita se vaya el chamuco, pero yo no quiero confesarme, yo no quiero ir a misa, yo no quiero casarme. ¿Cuántas peregrinaciones llenas y llenas cada año y con matrimonio sin casarse? Pues no, tenemos que entender que Dios necesita hombres y mujeres santos, que Dios nos ha llamado a que nos informemos, que nos formemos, que tengamos revelación para ser transformados. Y ahí está el problema, porque el camino de Dios, los caminos de Dios son para los santos, no para los tontos. Y no se puede avanzar en la santidad si no se piensa en el bien de los demás. Dios no nos llama a ser buenos, sino santos, para santificar a los demás. ¿Y cómo vamos a ser santos si no tenemos información, no tenemos formación, no hay revelación, no hay transformación en santidad? Dios no nos llama a ser buenos, sino nos llama a ser santos, para santificar a los demás. Pues pidámosle a Dios. Dios no nos llama a ser buenos, sino a ser santos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de cambiar. Los santos salvan a la iglesia de la mediocridad, la reforman desde adentro y la impulsan sin cesar a ser lo que debe ser, la esposa de Cristo, sin mancha y sin arruga. Necesitamos ser formados, formados y tener revelación para que haya transformación en una vida de santidad y poder salvar nuestra iglesia desde adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.